Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestros historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Podéis conocerles mejor en nuestros canales de Instagram, YouTube y Twitter, con Álvaro Cortés, historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Hola, muy buenas y bienvenidos nuevamente a un programa de Ecos de la Historia. Hoy vamos a hacer un programa muy especial. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar de los grandes temas que hemos estado hablando a lo largo de anteriores podcasts, como puede ser todo lo que refiere a la geopolítica, el estado actual de diferentes países del mundo. Ya hicimos el análisis en su momento de Egipto. Así como también de temas pasados, como podía ser ese de las ciudades de oro, que hacíamos de alguna manera una referencia al descubrimiento de América, a la figura de los conquistadores. Hoy vamos a tratar un tema de sobra conocido por todos, pero que, al menos en mi caso, considero que se ha tratado de manera muy poco objetiva. Para ello, hoy vamos a contar con la figura de una persona especializada en la materia, en esta materia de la transición, que hoy vamos a ahondar. Y esta figura es David Moreno. David, un placer. Historiador, doctor en Historia Contemporánea, especializado en la transición, sobre todo en procesos municipalistas, y también prestigioso articulista en diferentes diarios de gran renombre, como puede ser el Viejo Topo, uno de los grandes, unas grandes revistas a nivel de la izquierda, así como también Seglavín. David, un placer. Muchas gracias, Álvaro. Un placer para mí estar aquí en este podcast y espero que el diálogo, la charla, lo que comentemos, pues sea interesante y podamos profundizar en diferentes temas. Yo creo que la transición da mucho de sí, así que un placer hablar del tema y también estar contigo, así que encantado. Encantado, David. Pues mira, lo que te voy a proponer es lo siguiente, David. Vamos a hablar un poco de esta transición. ¿A partir de qué momento podemos empezar a enmarcar este proceso, el cual muchas veces se habla que se produjo tras la muerte de Franco, ya encontramos la transición y de ahí se fue directamente a la democracia, intentar enmarcarla de alguna manera y también responder a esa gran pregunta que es la democracia, la transición, haciendo referencia a este podcast y a este proceso histórico. La transición es un proceso que se produce de arriba a abajo o de abajo a arriba. Estos serán dos de las principales cuestiones que me gustaría que, junto con tu colaboración, intentáramos hoy responder de alguna manera. Y lo primero de todo, David, tú como experto en la materia, cuando hablamos de transición, ¿en qué momento histórico podríamos empezar ya a hablar de que se va produciendo un cambio en el régimen franquista, que se empieza ya a abrir este régimen? ¿En qué momento tú enmarcarías este proceso? Claro, es un tema complejo y controvertido, entre otras cosas, porque incluso la propia etapa de la transición, como se entiende en muchos ámbitos, desde la muerte de Franco y a la posterioridad a la muerte de Franco, no hay un consenso. O sea, cuando, por ejemplo, estaba haciendo la tesis doctoral o cuando he hecho trabajos en torno a la transición, podemos encontrar historiadores muy prestigiosos, que hablan de que la transición sería pues prácticamente desde que muere Franco hasta las elecciones del 77, la Constitución. Otros, que quizás yo me encuadraría un poco más ahí, lo situaríamos después de la muerte de Franco hasta la victoria socialista del 82. Hay otros historiadores que lo alargan al 86. Eso a nivel un poco de grandes, digamos, espacios de historiografía que al final, como lo planteo de una manera de que no hay un consenso sobre eso. Claro, otro elemento sería si la transición, lo que entendemos como que el país empieza a moverse hacia un sistema, ya sea a nivel político, pero también cultural, económico, etcétera, si eso empieza antes o después de la muerte de Franco. Por ejemplo, si habláramos a nivel cultural, podemos decir que ya empieza antes, es decir, la sociedad que llega a los últimos años de Franco es una sociedad que culturalmente, a nivel ideológico, se siente una parte de ella, como siempre, no podemos nunca decir que el 100%, hay una parte de ella que ha recibido influencias de Occidente, de las democracias liberales, etcétera, de Occidente, del estado del bienestar incluso, y que se siente de alguna manera
identificada con ese proceso. Es decir, no es casualidad que a la muerte de Franco, en las primeras elecciones, el primer ciclo electoral que entendemos, ¿no? Los años 77-79, que hay elecciones generales, municipales, el voto es un voto que incluso se puede homologar bastante al sistema democrático de Europa Occidental, ¿no? Tienes un partido de centro-izquierda, un partido de centro-derecha, otro partido de derecha más dura y, en este caso, el Partido Comunista, que sería la izquierda. La gente, de alguna manera, no era ajena a una posición ideológica que más o menos era homologable con otros países de Europa a nivel cultural. A pesar de la represión, la dictadura brutal que había, tenemos que ver elementos, ¿no? Tanto el cine como el turismo, la economía, de alguna manera hay muchos. España no está cerrada, especialmente desde el plan de estabilización, que ya hablaremos de él. España es un país conectado cada vez más económicamente y que tiene relación económica, social, cultural con el mundo occidental, capitalista sobre todo, y por lo tanto, al final, estos elementos influyen en la población, en su manera de ver, etcétera, ¿no? De todas maneras, si tuviéramos que ir un poco más a lo político, ¿no? La transición como cambio de la dictadura se empieza a modificar, empieza a desarticularse algún elemento o tiene la intención de hacerlo hasta que se consigue, y hay ese proceso de transición hasta un sistema democrático homologable a Europa. Yo creo que habría que situarlo ya en el año 76, sobre todo en la etapa de Suárez, ¿no? En junio, julio del 76, cuando, después de la etapa de Arias Navarro, Suárez sí que tiene un programa reformista más potente que el de Arias Navarro. Claro, aquí siempre se plantea que el rey es el que permite la transición, de alguna manera el que la impulsa, pero claro, tenemos que recordar que durante los primeros meses, los primeros 6 meses posteriores a la muerte de Franco, el presidente del gobierno es Arias Navarro. Arias Navarro es presidente del gobierno con el rey Juan Carlos, pero es que también lo era con Franco. Después del asesinato de Carrero Blanco, que era presidente del gobierno, en el 73, quien le sucede es Arias Navarro. Y tanto Carrero Blanco como Arias Navarro representan el inmovilismo dentro del franquismo, ¿no? Representan, vamos a mantener el régimen, si acaso con algún pequeño cambio político muy tímido, pero el régimen tiene que mantenerse. Los inmovilistas, ¿no? El búnker, también llamado los del búnker. Estamos el búnker. Claro, el búnker, el nombre ya es muy significativo, ¿no? Bueno, aquí hay que resistir y mantener el franquismo sin Franco, que es el tema. Exacto. Es el tema que una parte de la élite política franquista, los inmovilistas, quieren eso. Es evidente, en el año 73, 74, 75, es evidente que con Franco no iba a cambiar nada. Eso lo sabía los políticos de la élite franquista y también la oposición. Que dentro, con Franco aún vivo, no era posible cambiar ni avanzar hacia un sistema democrático. De acuerdo. Pero es evidente que había tanto a nivel político las élites como los sectores, la oposición democrática, etcétera, ya planeaban qué elementos, qué cambios hacer, qué movimientos hacer en la etapa posterior a Franco, ¿no? Que le quedaba muy poco, una persona ya muy mayor, y era evidente que le quedaba poco entonces de vida. Entonces, claro, cuando muere Franco, el presidente del gobierno es Arias Navarro. Es cierto que Arias, en el año 74, había eso que se dice tanto del espíritu del 12 de febrero, que había hecho un discurso el 12 de febrero donde planteaba al menos una vía tímidamente reformista, pero tímidamente reformista, no mantenerse lo mismo, ¿verdad? Que no logró satisfacer, ¿no?, a ninguno de los dos bandos. Era una manera, ¿no?, de alguna manera de homogeneizar, no tanto esos sectores aperturistas que existían dentro del régimen en aquellos momentos y, como los que tú decías, ¿no?, los inmovilistas, ese sector del búnker, que al final, ¿no?, ese intento de Arias Navarro no llega a buen puerto, acaba siendo, ¿no?, destituido en ese momento, en 1976, si no me equivoco, ¿no?, por el propio Juan Carlos, ¿no?, y dando lugar, ¿no?, a la figura de Adolfo Suárez.
Y te Sí, quería... Dime. sí, bueno, es cierto, ¿no? Claro, Arias Navarro dimite, pero dimite prácticamente forzado por el rey, porque entre otras Evidentemente. cosas, el rey es muy famoso aquella frase de cuando el rey va a Estados Unidos en una revista muy, no recuerdo el nombre, Newsweek, no recuerdo cuál era, pero una revista muy potente, le preguntan sobre Arias Navarro y el rey dice, es un desastre sin paliativos. Claro, cuando el Buenas rey te palabras. desautoriza, claro, sí, es que cuando el rey te dice eso, Arias Navarro lo que no podía estar era dentro del gobierno. Tiene que dimitir Evidentemente. porque evidentemente es una desautorización evidente. Pero, claro, lo del espíritu del 12 de febrero, vuelvo un momentito solamente a ello. Claro, dentro del régimen están los inmovilistas, Arias, etcétera, el Carrero Blanco, y los aperturistas, los reformistas, como Fraga sobre todo, que pretendían que a los cambios que había tenido España a nivel económico, ¿no? El plan de estabilización, la apertura al mundo capitalista, ¿no? El liberalismo económico, también había que hacer de alguna manera una apertura política. No estamos hablando de ir a un sistema democrático con todos los partidos, etcétera, pero sí abrirse a que puedan participar de manera más plural otras opciones políticas. Eso es importante situarlo. Los reformistas o aperturistas tampoco eran un bloque unificado. Pongo un ejemplo. Dentro de este sector podía haber gente que te diría, sí, sí, vamos a reformar el sistema para que puedan entrar partidos, pero que sean adictos al movimiento nacional. Claro. Sí, sí, pluralidad de partidos o de organizaciones, pero del movimiento nacional. Pero En cambio, dentro, ¿no? otros, Claro, sí, esa amalgama de familias que existían dentro del movimiento nacional. eso es. Y otros te dirían, bueno, abrámoslo a partidos liberales, conservadores, es decir, dentro había sus diferencias. Entonces, claro, el tema importante, ya volviendo a la posterioridad a la muerte de Franco, es que durante estos meses donde Juan Carlos es el rey y Arias Navarro es el presidente del gobierno, hay aquello tan manido y tan famoso de Vázquez Montalbán, aquella frase tan típica y tan acertada, de que al final la transición es una correlación de debilidades. ¿A qué se estaba refiriendo esto? El genial intelectual Vázquez Montalbán. Bueno, el gobierno no podía llevar a cabo la transición sin un cierto apoyo, un cierto pacto con gran parte de la oposición. No podía hacer la transición si una parte importante de la oposición democrática no colaboraba con él. Pero la oposición no era tan fuerte como para hacer caer el gobierno, pero sí era lo suficientemente fuerte como para desestabilizar al gobierno y impedirle su gestión normal. Es decir, ninguno de los dos bloques, digamos, Arias Navarro o el bloque, el gobierno, las élites franquistas, no podían imponer su modelo 100% a los demás, no podían imponer su modelo sin contradicciones. Necesitaban la oposición democrática de alguna manera, si querían avanzar en un proceso democrático, si no, no. Y la oposición no tiene la capacidad de hacer una revolución o de tumbar al sistema, como por ejemplo en Portugal, años Como por ejemplo en 74. Portugal, ahí estamos con la revolución de los claveles, ¿no? Muy Claveles, interesante lo que dices. ¿No? Al final es una suma de debilidades de los diferentes, ¿no?, espectros políticos que existían, que provoca esa confluencia, ¿no?, de alguna manera, de voluntades en el sentido, ¿no?, de intentar luchar por la democratización de España. ¿No? Vemos, por ejemplo, el caso del Partido Comunista de España, yo creo que es, ¿no?, un caso, ¿no?, bastante conocido, en el sentido, ¿no?, de que Carrillo al final acaba desembocando en intentar, ¿no?, aunar esos esfuerzos políticos más en conseguir, ¿no?, la democratización de España que en conseguir la revolución comunista, ¿no?, que eso provocará también, ¿no?, una serie de voces que discreparán con las figuras, ¿no?, de este líder del Partido Comunista de España. Muy interesante lo que comentas, David. Y me quedo con una serie de palabras que has comentado antes, que era que podemos empezar ya a hablar de transición también en cuanto al cambio de mentalidades que se producen entre la población civil, ¿no? Un cambio de mentalidades que confluyen, que se producen en el momento en el que España empieza a abrirse a nivel internacional, sobre todo con Europa occidental, ¿no? Y enmarcamos este proceso, ¿no?,
más o menos a partir de ese plan de estabilización que has comentado, ¿no? En el año 1959, en el cual España deja atrás todo ese periodo de la autarquía, ¿no? De ese aislamiento, podríamos decir, voluntario, pero también obligado, ¿no? Por parte de las diferentes potencias que existían en el momento, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, ¿no? A partir de ese plan de estabilización, de ese acercamiento también que se produce, ¿no? Con el régimen, con la Santa Sede, también con el gobierno de Eisenhower, ¿no? El gobierno empieza ya a, ¿no?, llevar a cabo una liberalización económica, a permitir, ¿no?, abrirse a las inversiones extranjeras. Y eso, ¿no?, también provoca un cambio de paradigma, como tú bien decías, ¿no?, a nivel mental de la sociedad que vivía en aquellos momentos, así como también político, ¿no? Y la entrada de un sector como era el de los tecnócratas, ¿no?, que de alguna manera lo que harán, ¿no?, es ir, ¿no?, marginando al sector más falangista, más cercano, ¿no?, a lo que había sido el fascismo. No sé qué me puedes comentar del plan de estabilización, del desarrollismo. ¿Es tan importante a la hora de encauzar lo que serían las vías de la transición, no en cuanto a política, pero sí en cuanto a cambio de mentalidades? Es absolutamente esencial. El plan de estabilización es absolutamente esencial para entender, entre otras cosas, porque España se moderniza a partir del plan de estabilización. Es decir, la España de los años 50, después ya de los duros años 40, desde los años 50, es un país prácticamente, al final, que no tiene recursos económicos. Sí. De hecho, tiene amplias deudas que no puede pagar. Esto, como bien has dicho, una parte esencial de esto es la autarquía, ¿no? El propio franquismo, en su vertiente más fascista, en la primera etapa, apostaba por la autarquía, como Italia, como la Alemania nazi, la Italia fascista. El racionamiento, ¿no? Las cartillas de racionamiento, el establecer una serie de precios fijos, el mercado negro que existía en aquel momento. Claro, el extraper, desde los años 40 y la carta de racionamiento es hasta el año 52, sí. No me equivoco, es el año 53. Claro, en la España post-guerra civil, el Estado es muy intervencionista. El Estado franquista interviene mucho en la economía, como tú has dicho muy bien, marcando los precios, por ejemplo, a los campesinos, lo que provoca menos producción, mercado negro y que los precios se disparen, sobre todo en el mercado negro, porque no era suficiente, no había una demanda, una producción suficiente para la demanda española. Entonces, mucha gente se hará muy rica en el mercado negro, muchos, y otros tendrán que acabar pagando mucho si querían algo más de lo poquito que les daba el régimen. Pero a pesar de eso, el franquismo se mantiene en ese modelo económico, Sí que es cierto que con la Guerra Fría, ¿no? España, año 45 al 47, se encuentra muy aislada, ¿no? Porque ha sido un aliado. Ha habido un acercamiento muy considerable con los sectores fascistas. De hecho, la ONU, cuando la ONU se constituye, hay una declaración sobre España que ya sitúa: España no puede entrar aquí, España es un país que ha apoyado abiertamente al fascismo y no va a entrar en nuestro organismo. En el 47, si no me equivoco, se hablaba de la retirada de embajadas de Madrid por parte de buena parte de los estados, o de la totalidad de estados que formaban parte de la ONU. Sí que vemos que había una voluntad, ¿no?, de marginar a España debido a esas vinculaciones que había tenido con el fascismo. Claro, el mundo post-año 45, en Europa, lo que hay es una victoria de las fuerzas antifascistas y, por lo tanto, España en ese escenario tiene un papel, bueno, es vista como un país paria. De hecho, prácticamente el único país que negocia con España es Argentina, ¿no? La Argentina de Perón es el único país que abiertamente negociará con España. La mayoría, del año 45 al 47, hay esa retirada de embajadores. A nivel económico hay alguna cosa, pero poco. Pero en definitiva lo que sitúa a España en un sitio mejor a nivel internacional es la Guerra Fría. La Guerra Fría, año 47-48. Eso cambia radicalmente, ¿no?, el paradigma a nivel de España, a nivel internacional y también político, ¿no? Porque se produce ese acercamiento. Dime. Sí, o sea, es progresivo ese acercamiento, pero acaba desembocando, es decir, año 48, 48 vuelven los embajadores, hay un poco más de acuerdo. Sí, ya, y en el año 53 es un año absolutamente de victoria diplomática para la dictadura. Concordato con la Santa Sede, súper importante.
y los acuerdos de las bases militares con Estados Unidos. A partir de ahí, y un poquito antes, porque ya se estaba negociando, evidentemente, ya España empieza a entrar en organismos internacionales. Y después del 53, evidentemente también, ¿no? Con digamos, la aprobación de Estados Unidos, España entra en la ONU al 55-56, poco después del acuerdo. Digamos que no le dejan entrar en la OTAN, no le dejan entrar en los acuerdos potentes de Europa, porque sigue siendo una dictadura, ¿no?, que es absolutamente reprobable por cualquier país mínimamente democrático. Pero, oye, has hecho un acuerdo con la principal potencia mundial, estás en la ONU, etcétera. Entonces, ese cambio, ya puedes pedir préstamos a organismos internacionales que te van a exigir medidas liberales, pero ya puedes pedirlo. Ese cambio en los 50 acaba llegando al plan de estabilización, que en definitiva... En eso, David, en eso quería yo entrar, ¿no? Que empieza, ¿no?, España a vincularse a diferentes organismos internacionales, como tú muy bien has dicho, ¿no?, las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que eso también, ¿no?, provocará que el Fondo Monetario Internacional, viendo cómo estaba la situación económica de España en aquellos momentos, digan: tú eres miembro de esta organización, pero a cambio tienes que pasar, ¿no?, por una serie de aros, ¿no?, a nivel de liberalización económica, que darán lugar, ¿no?, a ese primer paso, que será el del plan de estabilización, ¿no?, de 1959, que es la liberalización económica de España, tanto a nivel interno, acabando con esos precios fijos, acabando con organismos que regulaban, ¿no?, la economía de manera directa, y también lo que sea la apertura de las inversiones, ¿no? He estado mirando antes información al respecto, con la devaluación de la peseta, porque se devalúa la peseta para que entre, ¿no?, ese capital estadounidense, esos dólares, ¿no?, tan preciados en aquel momento. Las divisas. Sí, absolutamente, absolutamente. Año 57 ya entran dos ministros del Opus Dei, los llamados tecnócratas. Navarro es uno de los que es el de Hacienda, si no me equivoco. El otro no recuerdo ahora, pero creo que era Comercio. En todo caso, son ministros del ámbito económico, que ya empiezan a plantear estas medidas que se llevan a cabo. Alberto Ullastres es el otro, Alberto Ullastres. Ullastres, sí, y Navarro Rubio también. Navarro Rubio son los dos ministros que entran, que, bueno, Opus Dei, se les llama tecnócratas, que a mí es un concepto que no me gusta, pero que es muy inteligente en el sentido de... no son políticos, son técnicos. Sí, ahí estamos. Solo solucionan problemas. Son el fontanero de la política. No tienen ideología, solo solucionan problemas. Es como la economía y la ideología van unidas necesariamente. Van unidas de la mano siempre. Siempre. Pero este concepto de tecnócrata, aquí ponemos a técnicos que arreglen esto, pero sin ideología, ¿no? Entonces, ellos en el 57, pero en el 59, también con Descheus, una persona que había estado en el bando republicano en la guerra civil y también economista, tanto él como estas personas, al final plantean a Franco y al gobierno, una España que tiene deudas y que no puede pagar y que tiene falta de divisas, etcétera, de plantear esta liberalización, ¿no? Una política liberal en el ámbito económico, no en lo político, sino en lo económico. En definitiva, ¿en qué se traduce eso? El Estado tiene que intervenir y invertir o gastar menos, el Estado tiene que invertir o gastar menos, la devaluación de la peseta, absolutamente, que sea mucho más interesante, más atractivo para el capital extranjero invertir en España, eso es muy importante, y de alguna manera abrir la economía española a la inversión extranjera, que las empresas puedan compartir, empresas importantes españolas acepten capital extranjero que pueda ser compartido, que el capital extranjero pueda invertir aquí, de alguna manera conectar con el círculo capitalista económico occidental. España lo hará. Como tú muy bien has dicho, eso también, esa liberalización económica también supone una serie de cambios a nivel político, como tú muy bien has dicho, ¿no? La entrada, ¿no?, de ministros tecnócratas, la marginación de falangistas. Yo tenía antes apuntado, ¿no?, la figura de José Luis Arrase, vinculado a Falange, el cual lo meterán de ministro de Vivienda, pero que con el tiempo no irá estorbando y lo irán desplazando ya hasta finalmente echar a los falangistas. De hecho, hay una ley, que es la ley del Movimiento Nacional,
en la cual, ¿no?, prácticamente lo que se dice es el gobierno franquista, la figura de Franco está por encima del partido único. Por lo tanto, los falangistas, quien se queje, Bueno, fuera, lo purgamos. sí, claro, aquí es muy significativa cómo a los sectores falangistas, ya en medio de la Segunda Guerra Mundial, ya empieza Franco a decir, no me conviene que mi gobierno esté... Ahora que van a perder los... Sí, ahora que van a perder, me temo que es eso. Ahora que van a perder... ahora que van a perder Alemania e Italia, no me conviene tener aquí a este gobierno lleno de fascistas como de falangistas, ¿no?, que son prácticamente lo mismo. No me conviene aquí tenerlo, y es cuando ya empieza, ¿no?, sobre todo aquí la figura es con años 40, cuando se quita de en medio a Serrano Suñer, se lo quita de en medio, que es el elemento más pro-germano y falangista, y empieza a meter católicos de derecha, de una derecha dura, pero empieza a retirar esta visión tan falangista o nacional sindicalista, si se quiere, si queremos utilizar sus términos, por este nacionalcatolicismo, ¿no? Se va situando en una derecha católica muy conservadora, pero anticomunista también. Anticomunista sobre todo, que nos para vender a los estadounidenses. Sí, claro. Hay que seducirlos. Hay que seducir, había que ser presentables a la OTAN y al mundo capitalista occidental, exactamente. A las democracias liberales, claro. Exactamente. Entonces, claro, con esta entrada de tecnócratas también hay esta pelea entre sectores más duros falangistas y, digamos, liberales en lo económico. De hecho, siempre habrá durante el franquismo ese sector de falangistas puros, si se me permite, que hablan de la revolución pendiente, ¿no?, de que queda la revolución nacional sindicalista de verdad, que queda por hacer porque Franco no la ha hecho, que es esa que tiene un componente anticapitalista, ¿verdad?, ¿no?, de que el Estado lo protege todo. Y bueno, los que sabemos de historia, ¿no?, sabemos muy bien qué le pasó a esos sectores tanto en Alemania como en Italia. Se los cargaron. Hitler, lo primero que hizo al poco de llegar al poder, la noche de los cuchillos largos, y fuera todo este discurso anticapitalista de la SA, que tiene algunos sectores de la SA, o los hermanos Strasser anteriormente, esto fuera. Entonces, en el plan de estabilización, sí, lo purgamos y eliminados, fuera, ya está. O le quitamos puestos o los eliminamos. Y David, ya retomando el hilo, ya no vamos a hablar ahora de la ideología fascista, que si no ya esto nos da para 24 horas. Y ya no embarcándonos en esa década de los 60, con esos cambios que se están produciendo, ¿no? Una de las grandes, podríamos decir, fuentes de financiación, ¿no?, de España es el turismo. Son, como tú muy bien has dicho, ¿no?, el turismo que permite las divisas de diferentes países, las remesas. Recordemos, ¿no?, que en los años 60 se produce una emigración de españoles por todo el mundo, a nivel europeo, a nivel también interno, ¿no?, yendo a las grandes ciudades, y, ¿no?, a nivel de desplazarse a diferentes naciones del continente americano. Eso también provoca, no sé si estarás a favor de lo que estoy comentando, David, que se produzca ese cambio de mentalidades, ¿no? Al llegar extranjeros que están de turismo, ¿no?, de alguna manera inculcan, ¿no?, ese modelo, no podríamos decir socialdemócrata, ese modelo, ¿no?, liberal que existía, que predominaba en Europa occidental. También, ¿no?, al haber una parte de la población que se ve obligada a desplazarse de su país y ganarse la vida en el extranjero, ¿no? Eso permite que los españoles, la ciudadanía, ¿no?, de alguna manera conecte con otra forma, ¿no?, de hacer política, o también, ¿no?, con una serie de movimientos sociales que se están produciendo a nivel de Europa occidental, que antes, sin embargo, ¿no?, España estaba bastante desconectado respecto a ellos. Esto sí, es esencial, sí, es muy importante. El tema del turismo, ¿no?, con una cultura más liberal, más abierta, contactarán mucho, no habrá mucho contacto con los españoles, sobre todo en algunos sectores. También el tema de la gente que se va afuera, ¿no?, que la gente que se va afuera y ve cómo funcionan. Claro, España no podía competir con Francia, Alemania, Bélgica, donde iban muchos españoles. Es evidente que había un nivel de vida muy superior, un nivel de vida a nivel económico, material, pero también de libertades, de derechos. Todo eso, claro, de alguna manera tiene que influir culturalmente aquí. También incluso desde el propio mundo del mundo empresarial, también hay sectores que entienden y entenderán cada vez más que a España le conviene, y a sus intereses, mejor dicho, les conviene que España sea un país que tenga homologable al resto de Europa y de la Comunidad Económica Europea
porque ahí sus intereses económicos van a verse beneficiados y por lo tanto también habrán sectores empresariales que les conviene una transición pausada, tranquila y ordenada hacia el mundo de la Unión Europea, la futura Unión Europea, etcétera, etcétera. Entonces es una mezcla de muchos elementos que van preparando ese terreno a que la sociedad ya en los años 70 tenga claro, también hay mucha gente haya identificado que quieren parecerse a Europa y que eso significa un sistema de una democracia, un tipo de democracia, una serie de libertades que le va a traer un nivel de vida, una serie de derechos y libertades similar al de Europa occidental y por lo tanto esa corriente de fondo existe sin duda. Evidentemente, y eso también da lugar, ¿no?, que en los años 60 se aprueben leyes, ¿no?, como la de 1969, ¿no?, o la de 1966, esa ley de prensa e imprenta, ¿no?, que realiza el propio Fraga, ¿no?, que de alguna manera permitía una cierta, ¿no?, libertad, vamos a ponerlo muy entre comillas, una cierta libertad de opinión por parte de algunos medios, una libertad de prensa, ¿no?, en ese sentido. Después, la ley de 1969, la ley de sucesión, donde ya se establece, ¿no?, la figura de Juan Carlos de Borbón como el heredero, ¿no?, de Franco. De alguna manera no se quiere establecer como el franquismo. No es una dictadura, sino que es una mera transición a la monarquía, ¿no?, nuevamente a la monarquía, y por lo tanto no buscamos establecernos en el poder. Y también ese cambio significativo que es el Tribunal de Orden Público de 1963, en el cual, ¿no?, ya se deja ese sistema de la jurisdicción militar a la hora, ¿no?, de penalizar a los disidentes, sino que se busca, ¿no?, que se penalicen, pero desde una manera ya, ¿no?, podríamos decir, como meros civiles, ¿no? Sí que vemos un cambio a nivel político también que intentará barrer, ¿no?, en el sentido de aproximarse un poco, porque no nos vamos a poner tampoco excesivos, ¿no?, un poco a ese panorama de libertades, ¿no?, y de mayor apertura que existía en Europa occidental. Pues en definitiva, estas leyes al final tienen que ver con esa tensión que hay también dentro del propio gobierno franquista entre inmovilistas y otros más reformistas, que al final, claro, para intentar que la cosa no se rompa, Franco desde arriba, los pasos son muy tímidos y suelen, y de verdad a veces no avanzan realmente hacia la democracia. De los ejemplos que has puesto, citaré uno, ¿no?, para no alargarnos tampoco mucho. La ley de prensa que has hablado. La ley de prensa del señor Fraga, ministro de Información y Turismo, claro, elimina la censura. Sí. El tema está en que si publicas algo que no le gusta a la dictadura, te secuestran la publicación y te multan y te pueden cerrar el negocio meses y meterte una multa que te hunde. Entonces, claro, en esa dialéctica reformistas dentro del sistema franquista y los del búnker, se hace una reforma así que ellos pueden decir, oye, estamos quitando la censura, avanzamos hacia un sistema, ¿no?, la democracia orgánica, un sistema nuestro, pero no es el sistema de hace 20 años. Para la práctica lo que hacías era, te quitan la censura, pero se aplica la autocensura, porque dices, publico esto porque como lo puedo publicar, pero como no esté bien reconocido, como no guste, me vas. Claro, va a ser peor incluso. Entonces, bueno, pues sí, en el año 60 y ese tipo de leyes, la ley también de educación, muy importante en el 70, que también al final está preparando una sociedad, leyes que se adaptan a una sociedad muy cambiante, ¿no? La España de los 70. Muy cambiante, sí. Y es lo que decías. Es lo que decías además, ¿no?, hablando de esta ley, ¿no?, de cierta libertad de prensa, ¿no?, abanderada por el propio Fraga, será uno de los motivos por los cuales Carrero Blanco posteriormente lo aparta. O sea, vemos como, ¿no?, ya dentro del propio régimen, porque muchas veces no se habla de la oposición, qué estaba haciendo el Partido Comunista, qué estaba haciendo el Partido Socialista, qué estaban haciendo, y ya dentro del propio régimen no vemos que en este periodo ya empiezan, ¿no?, a librarse una serie de enfrentamientos entre determinados sectores. Claro, es clave, ¿no?, entre inmovilistas, está el escándalo Matesa, ¿no?, como Fraga permite la publicación de Matesa, de escándalo de corrupción en las filas inmovilistas. Franco, al final, en definitiva, lo que sucede es que Franco, harto de esta confrontación interna, acaba posicionándose a favor de los inmovilistas y sitúa
a Carrero Blanco, ¿no?, como el presidente del gobierno, lo situó como la figura fuerte y Prácticamente como el aparta. sucesor. Exacto. El que tiene que mantener el franquismo sin Franco. Ahí Y entonces ahí la gente como Fraga pierde cierto poder, se dedican, ¿no?, ya no mandan tanto como antes, pero seguirán haciendo política para preparar esta vía reformista, etcétera. Pero Franco adopta la posición de los inmovilistas. Pero como digo, para acabar, en una sociedad, la española, que se moderniza en los años 60 con el plan de estabilización, la gente, lo que tú has comentado, la gente, la mano de obra sobrante, entre comillas, que no tiene futuro en el campo, tanto se va al extranjero, Bélgica, Suiza, Alemania, Francia principalmente, como a las grandes ciudades. Es la primera vez en la historia de España donde el país vive más gente en las ciudades que en el campo. Es aquí, es en este cambio. Entonces, esa sociedad cambiante, claro, todo esto repercute. Hay un poquito más de gente que va a la universidad, la gente accede de alguna manera un poco más a los medios de comunicación. Al final, estos cambios no son profundos, pero responden a un empuje que es una sociedad cambiante en España, que se moderniza. Me quedo, David, con una cuestión de la que has hablado, que es la figura de Carrero Blanco. ¿Consideras que, ¿no?, ese atentado de Carrero Blanco, en el cual, ¿no?, en Madrid, 1973, ETA acaba con la vida de Carrero Blanco, fue indispensable a la hora de hablar de la transición? Si no se hubiera producido ese atentado, ¿hubiera sido imposible? ¿Qué es lo que opinas al respecto? Claro, yo creo que facilitó la transición. Al final, Carrero Blanco representaba eso, ¿no? No solamente la figura que quería seguir el franquismo sin Franco, sino también la persona que también tiene capacidad política para, digamos, unir o que no se rompiera las diferentes familias del régimen. Una capacidad que Arias Navarro no tiene en su prestigio ni su capacidad política para saber conjugar de alguna manera, llegar a consensos entre las diferentes familias. Entonces, el atentado del comando Chiquia, que es el comando que se desplaza a Madrid y atenta a Carrero Blanco, facilitará el proceso de transición porque apartan a una figura no solamente inmovilista, porque después Franco pone a Arias Navarro, que es otro inmovilista, sino, como digo, la figura más capacitada para mantener a las familias e intentar mantenerlas más unidas de cara a la transición. Yo creo que sinceramente, por lo que he estudiado, y sobre todo de grandes historiadores y lo que he leído también de los partidos, principalmente del sindicalismo de la época, la transición o el movimiento, el empuje democrático se hubiese llevado a cabo, pero hubiese sido más duro, más complejo, mucho más complejo y seguramente más violento de lo que ya fue, con un Carrero Blanco al poder, desde luego, que con ningún tipo de voluntad democratizadora en absoluto. Pero yo creo que difícilmente, claro, año 75 ya ha caído Grecia, ya ha caído Portugal, en Europa Occidental no queda ninguna dictadura de este estilo. Las fuerzas de la oposición cada vez son más fuertes. Todo hace indicar que si hubiese llegado a esa confrontación, a esa lucha social y política, sindical, vecinal, solo que hubiese sido más difícil y seguramente la represión hubiese sido más fuerte de lo que sucedió. Es lo que comentas, ¿no?, de la figura de Carrero Blanco. Después lo que decías anteriormente, ¿no?, que al final la transición era esa suma de debilidades. No se hubiera contado con una debilidad tan mayor si hubiera, ¿no?, aún existido la figura de Carrero Blanco, porque, como tú bien decías, no era el que de alguna manera aunaba las diferentes familias del régimen en torno, ¿no?, a una figura que podríamos decir que era parecida a la de Franco, en el sentido, ¿no?, de que estaba él y intentaba el resto no oponerse de manera muy directa a la figura de Carrero Blanco. Una figura, ¿no?, que estaba dotado de un cierto prestigio y que tenía una gran fuerza, cosa que el propio Arias Navarro, como tú has dicho, no era mucho más incapaz de lo que era el propio Carrero Blanco. Y te quería comentar una cuestión que siempre se comenta, y es sobre si en este atentado de Carrero Blanco estuvo involucrado algún tipo de servicio de inteligencia estadounidense, algo que siempre se ha comentado, ¿no?, que podían haber intereses por parte del exterior de esa figura de Carrero Blanco, eliminarla del mapa. ¿Tú crees que
esto obedece mucho a la fantasía o tiene un cierto rigor a nivel histórico? Bueno, dos cosas. La primera sería, como no tenemos acceso a pruebas o no hemos conocido pruebas fehacientes sobre esta implicación, yo hasta el día de hoy, como el resto de historiadores, no podemos afirmar. Podemos plantear hipótesis, pero en primer lugar eso, no hay pruebas de eso. Claro, choca, ¿no? Siempre se dice, ¿no? La embajada norteamericana que estaba muy cerca de allí, que se había reunido con altos dirigentes, creo que el propio Carrero pocos días antes, etcétera. Claro, hay elementos que sí quedan a entender que, bueno, es cierto que a Estados Unidos, de alguna manera, a los servicios secretos que podían haberse enterado de ese plan, no le venía mal quitarse de en medio a un personaje como Carrero Blanco, no porque los Estados Unidos sean más demócratas que nadie, al contrario, sino porque le interesaba a Estados Unidos de alguna manera que hubiera un gobierno que entrara de manera pacífica y, digamos, homologable en todo el modelo de la OTAN, en el ensamblaje occidental, que entrara allí junto con el resto de sistemas de democracias liberales, etcétera, etcétera. Puede ser. Estados Unidos estaba interesado en eso. Lo otro, bueno, he llegado a leer con mucho eso, que más que estuvieran implicados, que puede ser, estos son archivos, documentos que están clasificados y que aún no tenemos acceso a ellos, pero es posible que puede ser que llegaran informaciones de que se estaba planteando algo contra Carrero Blanco, contra el gobierno, y que Estados Unidos no avisara, no hiciera algo. Esto sí que hay articulistas, historiadores que plantean no una acción, una actitud tan activa, sino pasiva. Esto puede ser. A ver, al final Estados Unidos ha estado implicado en mil procesos, ha derribado democracias, ha impuesto dictaduras, eso lo ha hecho históricamente, por lo tanto, no sé qué se parece. Claro, no. Y no sería ninguna locura pues que de alguna manera conociera unos hechos y que no avisara. Eso es posible. Pues David, ya lejos ya de ese territorio desconocido, el cual, vete tú a saber, lo mismo algún día nos sale alguna información que nos relevan estas conjeturas. Esperemos que salga alguna vez. Esperemos que salga alguna vez. A ver, sería interesante. Pues dentro de estas conjeturas ya entramos, ¿no?, en ese gobierno de Arias Navarro, como tú has comentado, no muy incapaz, habla de ese espíritu, ¿no?, del 12 de febrero, el cual, a pesar, ¿no?, de que intenta reunir tanto aperturistas como inmovilistas, no lo logra. Enfrente tenemos una oposición, la cual sí que vemos que empieza ya a coordinarse y a hacer un frente común. Lo vemos en el año 1974, a través de la iniciativa del Partido Comunista de España, la creación de la Junta Democrática, en el cual encontramos, ¿no?, diferentes partidos de izquierda, comisiones obreras, ¿no?, personalidades también de derechas, pero que estaban a favor de esa democratización de España. Y al año siguiente, la contrarréplica por parte, ¿no?, del gran rival dentro de ese espectro, ¿no?, de izquierda, centroizquierda, como queramos, ¿no?, encasquetarlo, que será el PSOE, el cual creará, ¿no?, la plataforma de convergencia democrática, ¿no?, en la cual encontramos diferentes formaciones democráticas, UGT, el Partido Nacionalista Vasco, que también se une, ¿no?, a esta oposición, y que posteriormente, ¿no?, se coaliga dentro de esa coordinación democrática, la cual veremos, ¿no?, cómo no será determinante a la hora de dar lugar a esa transición, pero que sí, ¿no?, que podemos decir que será un aspecto importante a la hora de encauzar ese proceso, el cual, sin embargo, no podemos empezar ya a hablar de él hasta la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975. David, no sé cómo lo ves tú al respecto. Sí, no, lo que dices es totalmente correcto. Sí que añadiría que a estas iniciativas tardías, vamos a decirlo así, de unidad de la oposición democrática, en Cataluña ya había una tradición de oposición democrática muy fuerte y muy efectiva. Ya en los años 60, a finales de los 60, se crea aquí el Consejo de Coordinación de Fuerzas Políticas, donde están todos los partidos democráticos o que quieren el fin de la dictadura y apuestan por la democracia. Claro, estamos hablando de casi 6-7 años antes que en España, y esencialmente, año 71, la Asamblea de Cataluña, donde
este espacio de la Asamblea de Cataluña recoge tanto partidos, movimientos, personas, etcétera, que luchan contra la dictadura a favor de la amnistía, ¿no? El famoso lema libertad, amnistía, estatuto, autonomía, coordinación con fuerzas estatales. Esto es una plataforma potentísima porque es unitaria absolutamente desde Cataluña, y que será un puntal en contra de la dictadura y que será muy efectivo en Cataluña. En España, como bien has indicado, estas plataformas ya se unen, ¿no? Acaban convergiendo y quedándose muy al final de la dictadura o con ya Franco muerto. Muy tardío en comparación. Más tarde comparado con Cataluña, y al final se unen porque defienden más o menos lo mismo. La única diferencia real es que una era pilotada por el PC, la otra estaba pilotada por el PSOE. Al final se unen en el 76 en aquello de la Plata Junta, ¿no? Porque como se le conocía, la Plata Junta, donde las dos están. Sí. Y que al final también plantean pues elecciones, etcétera, etcétera. Amnistía. Sí que es cierto lo que dices, David, de que a nivel nacional, a nivel de España, esa plataforma común sí que vino muy tarde, vino ya prácticamente, ¿no? Pues en los últimos momentos de la dictadura. Sí que se había producido algún intento, ¿no? Ese famoso contubernio de Múnich, pero que no había llegado a concretarse en nada. Y claro, dentro de esto, ¿no? Ya pasamos a la muerte de Franco. No sé si quieres añadir alguna cosa más antes de adentrarnos en este mundo. Sí, en la transición. Una única cosa. Sí, lo de contubernio de Múnich fue un intento, también no estaba el Partido Comunista, fue un intento de reunión de algunos sectores opositores, pero en definitiva no llegó. Sí, es cierto. Sí, se le dio más bombo aquí por una cuestión ideológica, política, sí. El enemigo exterior, que desde fuera vienen, quieren acabar con nuestro sistema, etcétera. En definitiva, si no había ninguna plataforma unitaria, también hay que decirlo tal como fue. La plataforma unitaria que había era el Partido Comunista. La plataforma que luchaba más contra la dictadura, de los años 50, especialmente 60 en adelante, era este Partido Comunista, con después comisiones, etcétera. Pero al final el Partido Comunista de España en España y el PSUV en Cataluña agrupaban de alguna manera, eran la herramienta más importante de esa oposición y al final la más articulada. El Partido Socialista apenas tenía realmente militancia, quizás en algunas zonas del norte de España, etcétera. En Cataluña es que la republicana no tenía una presencia real, la CNT había sido desarticulada, etcétera. La UGT también, por lo tanto, estas plataformas nacen en los 70 ya con un mínimo de gente detrás, poquita de todos modos, pero el que ha luchado más y de manera más efectiva contra dictaduras es el Partido Comunista. Sí que es cierto que era el partido, claro, era el partido de la oposición, de esa posición, ¿no? En el exilio, que estaba más organizado, que actuaba más, que tenía más presencia también a nivel interno del país, ¿no? Articulándose, como tú muy bien has dicho, ¿no? Con esas influencias, comisiones obreras, la figura de Marcelino Camacho, ¿no? Ese peso que tenían. Es que el Partido Comunista, se sea del bando ideológico que se sea, ¿no? Hay que reconocer que el Partido Comunista de España, a nivel organizativo y de fuerza, ¿no? Será el más destacable dentro de, ¿no? Ese bando opositor a la dictadura. Sí, sobre todo hay muchos hitos en la lucha antifranquista, pero el Partido Comunista, pongo dos elementos. Primero, la política de reconciliación nacional que impulsa en los años 50, a mitad de los 50, ya plantea todos los elementos no franquistas tenemos que unirnos e ir en contra de la dictadura en un sistema democrático. Eso es un hito y eso lo empujó el Partido Comunista. Y al final, con lo que ha sucedido, la política comunista, que es una extensión de esa política a nivel interno de la reconciliación nacional, sumado al tema del eurocomunismo y de una política profundamente democrática, al final es evidente que fue la herramienta que más luchó contra la dictadura y que sumó gente que no era comunista, pero vio en el Partido Comunista la mejor herramienta para luchar contra la dictadura y también a favor de la democracia. O sea, el Partido Comunista de España es fundador de la democracia española, es constructor de esa democracia española. Se le podrán reprochar muchas cosas, de a Carrillo, a la Pasionaria,
pero yo creo que hay que poner en valor que fue una fuerza la que más luchó y la que más también sufrió su militancia contra la dictadura, como a favor de un sistema democrático. En el caso, y termino por esto, que estaría muchas anécdotas, pero en el caso de Cataluña incluso, la única publicación en catalán que se publicó siempre, de manera clandestina, pero siempre en Cataluña, fue Treball. Treball era, trabajo, era el diario oficial, la publicación, el órgano oficial del PSUC, del Partido Comunista de Cataluña. Y lo hicieron siempre en catalán. Fue la única publicación que se publicó en catalán durante toda la trayectoria. Exacto. Entonces, esos elementos son importantes para entender esa lucha y cómo la transición, claro, y por qué el Partido Comunista está ahí, fue tan importante. No se puede negar la importancia que tuvo, en este caso, el Partido Comunista. Dicho esto, ¿no? Nos enmarcamos ya esa muerte del dictador, 20 de noviembre de 1975. A partir de este momento se queda Arias Navarro, podemos decir, solo ante el peligro, ¿no? Será una época en la cual sí que habrá una gran movilización. Esta plata junta, como tú comentabas, ¿no? De alguna manera incentivará la movilización de buena parte de la ciudadanía. Digo buena parte porque todos sabemos que no toda la ciudadanía estaba implicada, pero sí buena parte, ¿no? La cual luchará, ¿no? Por las diferentes libertades, ¿no? Por una cierta o por una gran apertura, ¿no? Por intentar conseguir la democracia que se le había negado a buena parte de la sociedad durante mucho tiempo, ¿no? Y esto acaba dando lugar, ya hemos comentado antes, ¿no? Arias Navarro es muy incapaz y acaba dando lugar a que el 30 de junio de 1976 se produce esta dimisión, como tú comentabas antes, ¿no? De Arias Navarro, viendo, ¿no? Que ha perdido la confianza, ¿no? De la figura del rey Juan Carlos, ¿no? El cual ya ocupaba ese papel importante de jefe de Estado. Sí, aquí hay que decir, en la etapa de Arias Navarro, especialmente el primer trimestre, pero yo creo que es justo extenderlo hasta junio, primer semestre. El franquismo, o lo que se intentaba mantener, la oposición democrática con sus movilizaciones, sus huelgas, etcétera, hace fracasar este franquismo sin Franco, hace fracasar al inmovilismo. O sea, España se convierte a nivel de datos en el país con mayores movilizaciones, huelgas y conflictos laborales y políticos de Europa, sobre todo de Europa occidental, sobre todo, central y occidental. Sí. Por eso precisamente, porque la oposición, al ver que Arias Navarro prácticamente no se mueve, incapaz. Claro, lo que he comentado antes, ante un sistema que tampoco puede imponer a la sociedad absolutamente sus ideas, y una oposición que tampoco puede hacer la revolución o derrocar el régimen, lo que sí puede hacer la oposición es desestabilizar y presionar y exigir que se tenga en cuenta ella para hacer la política. Esto es lo que sucede con Arias Navarro. Y por supuesto, la respuesta del régimen será violenta. Está el caso paradigmático de los hechos de Vitoria, donde mueren asesinados 5 personas que están en una asamblea, en una iglesia, que les disparan, matan a 5 personas, que es una barbaridad, en una asamblea pacífica, que le tiran botes de humo a la iglesia, es un desastre. Esto hace que la presión en la calle haga desembocar a la división de Arias Navarro por también esa autorización del rey. También ve que incluso si la situación sigue así, la corona está en peligro. Si la movilización continúa creciendo, el proceso, si no de transición, el proceso en este caso, de mantenimiento de la monarquía se ve en peligro. Y por eso también es verdad que la monarquía y otros sectores como Torcuato Fernández Miranda, que es el presidente del Congreso, sí, apuestan por Suárez, que se presenta como un reformista que va a hacer una serie de reformas importantes, va a democratizar más o menos el sistema español, y ahí empieza más profundamente la transición, realmente, cuando empiezan a haber cambios a partir de este... Cambios ya de verdad, ¿no? A nivel ya de intentar, ¿no? Ya derivarse, ¿no? En ese cambio a nivel democrático total del país. Sí. Y desarticular la dictadura y avanzar hacia un sistema liberal, democrático, claro, más o menos. Tampoco se tenía claro cómo iba a acabar la cosa. Tampoco se sabía hacia dónde iba todo, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? Que ya en el gobierno de Arias Navarro veremos muchos sectores aperturistas los cuales abandonarán el gobierno y ya no podemos decir que de alguna manera se desmarcan de lo que había sido la dictadura y de sus vinculaciones con ella,
¿no? Y de ahí damos lugar al propio Suárez en el momento, ¿no?, en el que ya se establece como presidente de gobierno y aprueba la ley de reforma política, en la cual, ¿no?, vemos cómo se aprueban derechos fundamentales, ¿no?, la potestad legislativa de la acción popular, es decir, ¿no?, se establece ya un órgano bicameral el cual tenga en consideración la voluntad popular. Recordemos, en el franquismo hay un órgano legislativo, pero que no tenía nada que ver con lo que es el Parlamento actual, no tenía, ¿no?, ninguna vinculación con el pueblo, con la ciudadanía, sino que habían procuradores que hacían y deshacían en función, ¿no?, de las altas instancias. Ahora esto cambia, sí que encontramos, ¿no?, ya los pilares de lo que será un sistema democrático, y eso también pasará, esa ley de reforma política, David, pasará por los filtros de las Cortes franquistas. Por lo tanto, ¿no?, ya sí que vemos una vinculación por parte de esos sectores franquistas de acabar derivando en ese sistema democrático. No sé si estás a favor, ¿hay algún dato que quieras aportar? Sí, sí, bueno, un par de cosas Sí. para situar el tema. Aquí el arquitecto, uno de los arquitectos más importantes de esto es Fernández Miranda, el presidente de las Cortes. Sí. Por cuanto Fernández Miranda tenía una frase que muy significativa en este caso, muy ilustrativa, que era: hay que movernos de la ley a la ley. Es decir, este cambio hacia un sistema más liberal, este cambio hacia una participación de la ciudadanía en las elecciones, etcétera, tiene que hacerse de la ley a la ley. Es decir, tiene que ser una cosa pilotada y hecha desde arriba sin romper con el pasado franquista o las estructuras franquistas, sin que haya lo que pasó en Portugal, una revolución que intentó, sobre todo al principio, intentó crear un sistema nuevo. Entonces, aquí tiene mucha importancia la ley de reforma para la reforma política que plantea Suárez, que al final es una ley fundamental del franquismo. Es decir, durante el franquismo no había constitución, lo que habían eran leyes fundamentales, 7, con Franco vivo. Esta será, siempre digo a mis alumnos, la 7+1, porque es una ley fundamental, pero lo que viene, la ley de reforma política, lo que viene es a desarticular el régimen, a desarticular las estructuras de la dictadura. Esto Suárez, como bien has dicho, lo tiene que plantear y se tiene que votar en las propias Cortes. Las propias Cortes, que es lo que se dice cuando se leen los artículos y los libros sobre este tema, se hacen el harakiri, porque de alguna manera tienen que votar que se acaba el sistema con el que ellos han vivido y ellos han mandado, ¿no? Claro, el propio sistema acaba con el propio sistema. Sí. Y de ahí que muchas veces, ¿no?, la cuestión que planteamos al principio es esta transición, ¿no?, un proceso que se produce de arriba a abajo o de abajo a arriba. ¿No? Si tuviéramos que plantear esto, David, entonces, ¿a qué podemos responder? ¿De qué manera? Desde mi punto de vista, creo que clarísimamente lo que hay que responder es que la transición se dirige, se pilota desde arriba, sí, la pilota desde arriba, pero que eso no significa que no tenga influencias, que no tenga una relación social, dialéctica, una relación compleja, sí, y unas tensiones con abajo, si queremos hablar de abajo, pero claro, puede haber una lucha, unas tensiones entre ese pilotaje por parte de las instancias que vienen del franquismo, como Suárez, Torcuato Fernández Miranda, el Rey, etcétera. Pero claro, eso no es impermeable a la oposición democrática. Claro, no significa que, ¿no?, la clase trabajadora, sindicatos no estén involucrados con este proceso, ¿no? Porque muchas veces se habla, ¿no?, es un proceso, la transición es un proceso que se produce de arriba a abajo, ¿no? Y de alguna manera se denigra en el sentido de decir, ¿no?, pues los de arriba fueron los que tomaron las decisiones y el resto del pueblo no estuvo callado. Eso es algo que no corresponde con la realidad. No corresponde con la realidad. Un ejemplo. A ver, corresponde, yo creo que solamente se puede hacer en visiones simplistas, que las hay, de que todo estaba ya atado, bien atado, y que todo salió como el régimen quería, etcétera. Esto es insostenible a nivel de documentación histórica, no se puede sostener. A nivel político sí, puede haber una interpretación política que quiera plantear eso, pero pongo un ejemplo de esa relación dialéctica, esa relación entre diferentes sectores, de clases sociales, ¿no?, dentro de la sociedad. Sí. Por ejemplo, Suárez, el proceso de
de reforma de Suárez, por ejemplo, contemplaba unas elecciones para el año 77, ya lo dijo bastante antes, para el año 77, el primer semestre del 77, pero donde, por ejemplo, el Partido Comunista no iba a presentarse, no iba a poder presentarse. La participación, por ejemplo, del Partido Comunista en las elecciones como partido legalizado, el PC-PSUV, fue una conquista de esa lucha. En abril del 77, sí. Fue un acto que sorprendió prácticamente a todo el mundo. Claro, porque es que no se preveía, ni Suárez había prometido muchas veces, y en su inicio lo tenía muy claro, que no iba a legalizar al Partido Comunista. Bueno, pues estuvo allí. Bueno, porque evidentemente hay esas negociaciones con Carrillo, con la gente del partido, hay una presión abajo, hay una oposición que a veces se pone de lado, pero otras veces considera que tiene que estar el Partido Comunista. Es decir, en esa lucha pilotada desde arriba, porque sin duda la iniciativa la llevan desde arriba, sobre todo con la ley de reforma política, que tiene un referéndum que está apoyado por la población. Ahí estamos, aprobado con un 82%, si no me equivoco. Sí. Sí, una mayoría muy amplia, donde bastante la oposición sigue la abstención. Claro, al final eso da un refuerzo a Suárez de la gente apoya este proceso tranquilo desde arriba, etcétera. Pero es evidente que tiene unas tensiones también por abajo, negociaciones de todo tipo, sí. Y David, ya nos enmarcamos ya en esas elecciones, 15 de junio de 1977, victoria, podemos decir bastante considerable, ¿no?, de la UCD con 166 diputados. Y en segundo lugar, ¿no?, como la oposición del momento, el Partido Socialista Obrero Español, con 118 diputados. Ya vemos, ¿no?, como después, ¿no?, en este sistema democrático se establece un sistema bipartidista en ese entorno que encontramos una centroderecha, un partido de centroderecha como era UCD, y un partido, podríamos decir así, ¿no?, de centroizquierda como era PSOE. Algo que correspondía a lo que encontrábamos en el resto de países de Europa Occidental, como tú muy bien comentabas antes, ¿no? Esos partidos demócrata cristianos, esos partidos de izquierdas socialdemócratas, más centristas. Comento. Sí, a ver, el sistema a nivel electoral, aquí Fraga en la negociación de la ley electoral se impusieron las tesis de Fraga que beneficiaban más al voto interior, que típicamente era más conservador. Por eso también tiene que ver con, a veces, si miramos el mapa electoral de las diferentes elecciones, podemos ver cómo eso influye bastante, sobre todo a nivel de la izquierda. Ya eso tocaría en otro vídeo hablar de las elecciones o del proceso de los diferentes partidos, pero aquí ha habido durante, por ejemplo, años 80 y hasta la primera mitad de los 90 una suma de, por ejemplo, PSOE más Izquierda Unida, donde Izquierda Unida, que tenía muchos votos, entre 1,5 millones y casi 2,5 millones, recibía muy pocos diputados en comparación con PP y PSOE, porque le costaba mucho más obtener diputados, sobre todo en las zonas de menos población, más de interior. Volviendo a la transición, a las elecciones. Sí, se crea al final este sistema de un bipartidismo, un centro-derecha, un centro-izquierda, una izquierda que sería el Partido Comunista y una derecha más dura que sería Alianza Popular, y después partidos nacionalistas que también pueden jugar un papel para unas mayorías determinadas. Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Partidos como Esquerra Republicana, Pacto Democrático. Dime. Convergencia o Pacto Democrático. Esquerra aún tiene, sí, pero ese sacó muy poco, pero que un diputado me parece. Bueno, Esquerra Republicana no se pudo presentar a las elecciones como Esquerra Republicana, porque por el tema de republicano en sus siglas, hizo una alianza con el Partido del Trabajo, partido maoísta. Sí, una escisión del Partido Comunista. Sí, por la izquierda. Desconocía ese dato. Sí, porque llevan el término republicano en sus siglas, no se les permitía, entonces hicieron una alianza con el PT y era Izquierda de Cataluña, Frente de Izquierdas, una cosa así que tuvo poco apoyo. Pero bueno, ahí está Esquerra Republicana también, sin lugar a dudas. Sí. Entonces, aquí el único tema, como bien has dicho, UCD tiene una mayoría casi absoluta, pactará fácil con derecha de Alianza Popular o con nacionalistas conservadores para gobernar. Aquí el único miedo estaba en no reproducir el sistema italiano, es decir, no reproducir un gran partido de centro-derecha, pero que la oposición estuviera dirigida por el Partido Comunista, como pasaba en Italia. El Partido Comunista italiano era el principal partido de la oposición. Berlinguer.
Sí, con Enrico Berlinguer, sobre todo, fue cuando más apoyo tuvo el Partido Comunista, pero el PC en España llegó a tener pocos diputados, apenas Sí, un muy, 10, muy pocos 9%. para esa, ¿no? Para esa figura tan importante, ese papel tan importante que había tenido, ¿no? En el exilio. Y, Eh, y cuando hablamos de ese gobierno de Adolfo Suárez, ¿no? Vemos un gobierno que sí que es cierto que tiene bastantes dificultades, sobre todo a nivel, ¿no? de contexto económico en el cual se encuentra. Recordemos, ¿no? que se produce esa crisis del petróleo, se había producido en 1973, pero que se vuelve a repetir en 1979, ¿no? Un problema coyuntural y que afectará, ¿no? a la propia composición del Estado a través de esos pactos de la Moncloa, ¿no? de octubre de 1977, los cuales no dejan de ser también, ¿no? otro punto que encontramos en la transición, que es, ¿no? diferentes partidos al final, ¿no? derecha, izquierda, intentando llegar a pactos, ¿no? que afectarán a la ciudadanía. No sé si tienes alguna cuestión que quieras tratar de esos pactos de la Moncloa, David. sí, rápidamente, pero son clave. Los pactos de la Moncloa son constructores también de democracia. Desde mi punto de vista, son constructores de democracia. Tenemos ya desde el 73, ¿no? En la crisis económica, el franquismo no la ataja bien, lo que hace en definitiva prácticamente es posponer el problema, endeudarse, perder divisas, no tomar las medidas que se estaban tomando en Europa Occidental, no las tomó y eso lo tuvo que hacer el sistema democrático. Lo cual podía llevar a dificultar mucho la transición. Si la crisis continuaba, estamos hablando de una inflación del 30%. No es ninguna y de un paro que se acerca al 6%, que ahora nos parece muy poco, pero en aquella época era mucho. Entonces, claro, los pactos de la Moncloa en esta situación, además tenemos el terrorismo de ETA, la extrema derecha también atentando. ETA, la FRAP, ¿no? Asociaciones como AAA, de extrema derecha. Grapo, exacto, grupos de extrema derecha que también atentan, también intentan desestabilizar lo máximo posible. Ahí estamos. Entonces, estos pactos de la Moncloa al final son unos pactos donde interviene el gobierno, pero también hay partidos de la oposición, sindicatos, mundo empresarial. De alguna manera aquí se hace un pacto donde, por ejemplo, para, en resumidas cuentas, el mundo obrero dirigido por el Partido Comunista, pero sobre todo a través de comisiones obreras. Ya que el Partido Comunista de las elecciones ha perdido, no tiene una fuerza que se esperaba, es un pequeño grupo parlamentario de 20 diputados, pero sí que dirige. A nivel sindical, ¿no? A nivel sindical manda mucho, porque Comisiones Obreras es el sindicato más fuerte, hay muchos afiliados y pueden desestabilizar o no un país o unas regiones. Aquí el Partido Comunista apuesta por aceptar una moderación salarial, que significa aumentamos los salarios un 22% en algunos casos, pero la 8 puntos por debajo de la inflación, es decir, perderemos poder adquisitivo los trabajadores, pero a cambio estamos apoyando la estabilidad del sistema democrático, a cambio hay una serie de promesas y de acuerdos en que el gobierno llevará a cabo, por ejemplo, una política muy fuerte a nivel de educación, de creación de escuelas, de que va a preparar, ¿no? unas bases del estado del bienestar, etcétera, etcétera. Es un pacto a nivel político, tiene aspectos políticos, económicos y es muy plural y eso permitirá atajar la inflación y dar una serie de una estabilidad al sistema y a los procesos de transición. Perfecto. Y como bien comentabas, ¿no? Esos pequeños grupos, ¿no? que provocarían inestabilidad a través de la acción violenta, ¿no? Hemos hablado de FRAP, ETA, importantes, ¿no? Algunas de extrema derecha como AAA. Tenemos otra, una ya mucho más seria, que es la operación Galaxia, ¿no? que es una operación vinculada con sectores militares, extrema derecha, la cual en su momento no se dará gran importancia. Participa el señor Antonio Tejero, pero que posteriormente, ¿no? acabará desembocando en, ¿no? ese golpe de Estado del 23F. 23F significativo, ¿no? porque vemos, ¿no? es un momento en el cual UCD, ¿no? ha vuelto a ganar unas elecciones, pero cada vez está más débil, se cae la figura de Adolfo Suárez, acaba dimitiendo, ¿no? Después, ¿no? anteriormente se ha producido esa moción de censura por parte del PSOE que ya empieza a establecerse, ¿no? como primera potencia,
y en ese momento de inestabilidad política se produce, ¿no?, este 23F en 1981. Al final el 23F, la Operación Galaxia, es esa reunión que hay entre militares, que les cogen y a Tejero, como has dicho, y no les hacen prácticamente nada, porque Tejero estará también en la siguiente. Al final la España del 81 es una España muy convulsa, ya lo era antes, pero también a nivel incluso del partido de gobierno. Es decir, cuando se produce el 23F, se está en medio de la elección del nuevo presidente, porque Suárez ha dimitido un poco antes, y se va a elegir a Leopoldo Calvo Sotelo, que vendría a representar un sector de lo más derechista, lo más conservador dentro de la UCD. La UCD al final es un partido, pero suma también otros grupúsculos, una federación, partido que se crea, que lo crean gente que viene de la dictadura, como el propio Suárez, y que al final, si bien durante el principio de la transición había gozado de una mayoría clara en las generales, en el año 81 está en franca descomposición. Como has dicho, ¿no?, se plantea, el PSOE ya se ha consolidado como la alternativa, hace una campaña muy dura contra UCD, le plantea la primera moción de censura de la historia democrática después de la República contra Suárez. El país en crisis económica aún, ¿no?, con dificultades económicas, el terrorismo de ETA golpeando muchísimo, el proceso autonómico que pone nerviosos a muchos sectores, los poderes fácticos de toda la vida. Y en esta UCD, para sintetizarlo, hay una frase buena y a la vez muy puñetera de Alfonso Guerra, que dice: cuando el señor Felipe González habla, la mitad de los diputados de la UCD se entusiasman, y cuando habla el señor Fraga Iribarne, la mitad de los diputados de la UCD se ilusionan. De alguna manera estaba metiendo... Poníamos una especie de híbrido, ¿no? Ahí estamos, sí, que no se posicionaban con nadie. De que la UCD tenía diferentes familias dentro, y eso estallará. Suárez dimite, como estamos diciendo, se pone Leopoldo Calvo Sotelo, y en este contexto de crisis de todo tipo, atentados, proyecto autonómico, que para muchos era demasiado avanzado ese proyecto autonómico, falta de liderazgo, etcétera. Estalla el 23F, además. Claro, lo que viene a rematar más a la UCD, porque lo deja como un partido que es que no puede garantizar ni lo mínimo, que es, ¿no?, el sistema democrático. Sí, es un golpe definitivo que primero asusta a todo el mundo, ¿no?, asusta a todos los demócratas, y que también golpea a una UCD que también está muy debilitada ya, porque Leopoldo Calvo Sotelo a duras penas podrá mantener el barco, y de hecho ya en el año 82 se producen las primeras escisiones importantes. Se crea el Partido de Acción Democrática, un grupo, poco más de una docena de diputados de UCD se van a este partido con Fernández Ordóñez, que se integrará en el PSOE. Después estarán otros sectores más liberales o conservadores que se meterán en Alianza Popular. Y también, David, en cuenta, ¿no?, la creación del Centro Democrático y Social del propio Adolfo Suárez, ¿no?, que vemos ya que es el rebelde, se ha separado de ese partido, ¿no?, y que funda su propio partido, que eso también, ¿no?, afecta a UCD. Muchísimo, porque le quita su líder más importante. Y su creador también. Sí, claro. Sí. Un partido que no tenía un gran bagaje, una gran extensión, ¿no?, histórica en el tiempo, que había sido fundado prácticamente por la figura de Adolfo Suárez. Podríamos decir que era bastante personalista en ese sentido. Sí, UCD lo forman Adolfo Suárez y especialmente los gobernadores civiles y gente del régimen, que en los territorios como tienen el aparato del Estado, pueden crear estructuras de poder. Ahí está. Entonces, pero en definitiva es Adolfo Suárez la figura que más ha arrastrado voto y que tiene el prestigio de la transición. Cuando el propio Suárez monta CDS, una parte de los diputados se va a acabar en el PSOE, otra parte se va a la Alianza Popular. En definitiva, en las elecciones del 82, en octubre del 82, UCD no tiene absolutamente ninguna buena previsión. Y por lo tanto, de hecho, se produce el bajón de diputados, seguramente el más importante en Europa Occidental. Yo tengo entendido que fue el más importante. Se pasa de 169, 168. Prácticamente ya una cifra. Alianza Popular le pasa.
Sí. Alianza Popular allí, el bipartidismo cambia. El PSOE, Claro. con el 49% de los votos, 48,5%, Bestia. uno de cada dos votos, la mayoría absoluta, 202 diputados, la más grande de toda la historia. Arrasa. Arrasa con 10 millones de votos, el Partido Comunista se hunde y una parte de esos votos van al PSOE y otra parte ya se pierden en la izquierda. Y Alianza Popular consigue 5 millones de votos, con unos poco más de 100 diputados, pero ya le coloca como la alternativa al PSOE y ese cambio entre el centro derecha y la derecha. Al final, si vemos los datos, el votante de centro derecha no es que se desintegre, o sea, existía y votaba centro derecha. El problema es que la UCD, con sus crisis internas y de liderazgo, ya no representa ese espacio. Sí, ya no representa ese espacio. Entonces, el votante de centro derecha, una parte importante, la mayoría, decide refugiarse, decide moverse en AP, Alianza Popular, que le ofrece una derecha que es más dura. Ahí estamos. Pero eran más estables, eran partidos más estables, no con un líder no más sólido, que no estaban en descomposición. Absolutamente, hay eso, porque los estudios sociológicos no dicen que la sociedad, mejor dicho, que el centro derecho español se derechice, no lo dice. El centro derecho español continuaba allí. El problema es que su herramienta política que le servía para vehicular sus propuestas es que está en descomposición, por lo tanto se va a la derecha. Entonces tenemos ese octubre del 82 con un victorioso Felipe González y Alfonso Guerra, una mayoría absolutísima y un AP, Alianza Popular, que se consolida muy lejos, pero se consolida como la alternativa. Y David, la cuestión fundamental, ¿por qué cuando hablamos de la transición como ese fenómeno de cambio, como tú muy bien decías antes, los historiadores, buena parte de la historiografía, lo sitúan como el fin de la transición a partir de esa victoria del PSOE? ¿Qué pasa con la victoria de Felipe González, que podemos decir que de alguna manera, ¿no?, cierra esa etapa de transición? Por el simbolismo que tiene, que gobierna por primera vez los que antes estaban perseguidos y encarcelados por la dictadura, ¿no?, parte de la izquierda, como representa el Partido Socialista, porque hay esa alternancia política, porque ya no es Suárez o gente, un partido que ha montado gente de la dictadura, sino que ha habido esa alternancia política entre el Partido Socialista, de la oposición democrática, y gobierna. Por lo tanto, al ver, ¿no?, ese simbolismo, ese elemento tan importante de que ahora gobiernan otros, al menos a nivel político, a nivel económico la transición no tocó los pilares del nivel económico, pero a nivel político es evidente que hay un cambio de cambio de paradigma en ese sentido. Y luego a la duda. Sí. Sí. Y claro, tú comentas, ¿no?, de este de cambio simbólico, de que un partido que había estado en la oposición, en el exilio, ¿no?, como es el PSOE, llega ahora al poder, ¿no?, y eso podríamos decir que de alguna manera, ¿no?, muestra que ella se ha roto de alguna manera, ¿no?, con esas estructuras del franquismo, con esa vinculación política. Sin embargo, también debemos de tener en cuenta, no sé si estarás a favor, de que con Felipe González se lleva a cabo, ¿no?, esa inclusión, ¿no?, a la comunidad, ¿no?, económica europea, que también, ¿no?, podemos decir que es importante a nivel de que cambia el Estado al completo, ¿no? Sectores militares que tenían mucha fuerza a partir de esta inclusión de España, ¿no?, a esta Europa, han ido perdiendo fuelle hasta nuestros días, ¿no? Que podemos decir que prácticamente el sector militar está profesionalizado y que ya no hay, ¿no?, figuras militares que tengan un gran peso político. Sí, claro, el PSOE tiene un programa modernizador y de hecho lo llevó a cabo. España se moderniza políticamente y también económicamente de nuevo en la etapa del PSOE, en esos 14 años de Felipe González, eso sin lugar a dudas. Eso tiene muchas repercusiones. A nivel político, ya que planteas el tema militar, político-militar, es significativo. Claro, se venía de un ejército franquista absolutamente, un ejército que no se ha depurado, es decir, los mismos que mandan con la UCD mandan con Felipe. El problema es que sí que ya se ha iniciado ya con el rey también, la figura del rey, sí que es cierto que hay esa situación donde el poder civil manda por encima del político, del militar, y se asume como tal y sucederá como tal. Y con los años de Felipe González también se consolida ese elemento. España había sido un país, siglo XIX y XX, lleno de golpes de Estado, lleno de golpes donde los militares participan en política. El 23F es el último de ellos. No es una cosa anecdótica, es que era la historia de España contemporánea. Con el tema del PSOE se hace ese proceso de homologarse, de situarse como otro país más a nivel europeo.
Por ejemplo, tengo una anécdota en mi tesis doctoral que pude entrevistar al que era alcalde de Barcelona, Narcís Serra, que tiene un gran prestigio. Felipe lo coloca a él como ministro de Defensa. No es ninguna casualidad, coge a una de las figuras más importantes que tenía el PSOE a nivel municipal, como el alcalde de Barcelona, y lo sitúa al frente de esta institución que no solamente tiene un pasado y un presente abiertamente franquista, sino que además está siendo muy golpeada también por el terrorismo de ETA. Es una patata caliente muy difícil de gestionar. El ejército español nunca ha perdido tantos oficiales en ninguna guerra como con el terrorismo de ETA. Es decir, le golpeaban en su cúpula para esperar una reacción muy violenta, o una reacción violenta como fue el 23-7. Entonces, esto el Partido Socialista, al pacificar esto, al consolidar esa pacificación, etcétera, etcétera, y construir un sistema algo más democrático a nivel militar, moderniza el ejército y, sobre todo, la modernización del ejército y la democratización también sucede porque se encuadra ya con la OTAN en el 80. Sí. Felipe, España en el 86, era Calvo Sotelo mete a España en la OTAN, pero Felipe había prometido el tema de un referéndum y se consolida en el 86, que gana ese referéndum. Con ese ejército vinculado ya a las estructuras supraestatales, también se moderniza, etcétera, etcétera. Eso es una realidad. Y la política de Suárez, de Felipe González, sí, fue pragmática. O sea, tuvo una política de inversión pública importante, pero también liberal. De liberalización de buena parte, ¿no?, de esas empresas que habían sido estatales, que incluso algunas habían creado, ¿no?, durante el tiempo del régimen. Sí, desarticula gran parte de... La mayoría de esas empresas no eran competitivas seguramente a nivel europeo o internacional. También tiene más competición en España, pero lo que se llamó la reconversión industrial, ¿no? El tema de cambiar el modelo económico, quitarse de una serie de industrias importantes y pasar a otro modelo económico, eso lo hará el Partido Socialista, sin lugar a dudas. También hay que enmarcarlo, David, en ese contexto, ya no solo a nivel europeo, sino también mundial, ¿no?, en el cual encontramos en Gran Bretaña figuras como Margaret Thatcher, en Estados Unidos Ronald Reagan, ¿no?, que por lo tanto también te condicionan a la hora de tomar ciertas políticas que serán, ¿no?, algunas de las que tomará, ¿no?, el Partido Socialista Obrero Español a la hora de, ¿no?, tratar determinados sectores industriales. También condiciona. Sí, el contexto económico es absolutamente favorable a políticas que van en dirección contraria a lo que podemos entender como keynesianismo, como socialdemocracia. Tenemos la Guerra Fría, años 80 ya, se ve la victoria de Estados Unidos, la crisis de la Unión Soviética, no como socialdemócrata, pero sí como una alternativa al modelo capitalista. Se ve que el modelo soviético no da para más, como tú bien has dicho. Está Thatcher en el Reino Unido, está Reagan en Estados Unidos, que aplica un una cambio de tendencia a nivel político e ideológico muy fuerte, sí, de fin de la inversión pública, de regulación de la economía, destrucción o debilitamiento de los sindicatos, bajada de impuestos a las clases altas. Tenemos en Alemania a Helmut Kohl en similar, por lo tanto, y una crisis del modelo socialdemócrata desde los años 70, de la crisis del petróleo. Por lo tanto, los 80 son años en ese sentido mucho más conservadores, y Felipe González también tiene que moverse en esas aguas. En esas aguas también, sí. Recordemos que, ¿no?, al fin y al cabo se enmarca dentro de ese contexto internacional, el cual tendrá, ¿no?, que de alguna manera barrer, ¿no?, para intentar integrarse. Sí, y llevará a cabo, como digo, esa política pragmática donde mezclará elementos liberales a nivel económico con también una inversión pública en aspectos como la educación o la sanidad muy importantes, pero digamos que no fue pragmático en su política, no se adscribió a una socialdemocracia radical ni dura. No, ese no es el gobierno de Felipe González, como tampoco lo es la postura importante que era el tema de la OTAN, ¿no?, que jugó con aquel lema de OTAN de entrada, OTAN no, de momento, ¿no? Jugó, sí. Y después acabó haciendo una campaña utilizando todos los medios de la radiotelevisión española a favor de ella, y se ganó el referéndum, lo ganaron el referéndum. Sí, de manera bastante tajante, además. Sí. Para lo que se venía, ¿no?,
creyendo durante buena parte de esa etapa. El propio Calvo Sotelo había intentado, ¿no?, esa integración con la OTAN y ya había sido criticado por la oposición de izquierdas y ahora, sin embargo, no tenía esa aceptación social. De esta manera podemos ver, ¿no?, como a partir del PSOE. Sí, ahora estás iluminado. Veía una sombra ahí gigante ya, David. Y bueno, ¿no?, de esa manera vemos cómo concluye este proceso, ¿no?, de transición, ¿no?, que ya viene determinado a partir del gobierno de Felipe González. No sé si quieres añadir alguna cosa más de la que hemos estado comentando sobre este proceso de la transición, algún aspecto que creas que queda en el aire, sí. ¿Alguna pregunta a la gente que nos está escuchando? Yo creo que tiraría hacia dos elementos que dan para debate, dan sobre el proceso de la transición. Uno es que, en esencia, la transición, como su propio nombre indica, es una transición y por lo tanto no hay ruptura, y por lo tanto significa que los poderes del Estado, a nivel de judicatura, de ejército, de policía, etcétera, como tampoco a nivel económico, no hubo una transición con eso, no hubo una transición, no hubo una ruptura con eso. Es decir, los poderes fácticos y los del Estado profundo no se depuraron, se mantuvieron. Eso, yo creo, desde mi punto de vista, tanto como historiador como demócrata, yo creo que eso condiciona la construcción del Estado democrático español que tenemos en la actualidad. Tenemos que ir a la transición para entender dónde estamos hoy. Necesariamente tenemos que ir a la transición. Yo creo que esos elementos condicionan mucho de la España de los años 80, 90 y la actualidad, a nivel cultural, económico, etcétera. Sí. Eso es evidente. Sí, el otro elemento es, de alguna manera, ese proceso de transición, yo creo que fue muy protegido, pues que ya tenemos unos cuantos años, fue muy protegido durante muchos años y no fue hasta hace relativamente poco que se puso en cuestión y que se empezó a valorar de manera más crítica este elemento. Yo creo que eso sirvió para poder revisitar nuestra historia de alguna manera con unas gafas más críticas, y eso nos ha permitido también mejorar, ¿no?, a nivel actual. Exacto. A nivel del propio sistema. Sí, porque yo creo que tenemos una democracia, sin lugar a dudas, democracia imperfecta, que tenemos muchos elementos a mejorar, aunque se han conseguido conquistas geniales, estupendas. Creo que estos dos elementos, aún aunque hayan pasado años, nos pueden situar, pueden ayudarnos a debatir, a preguntarnos por qué a veces sucede una serie de elementos, por qué tenemos a veces una serie de dificultades al entender nuestra propia historia, o para explicar según qué posiciones políticas de grupos mediáticos o de partidos, etc. Tenemos que revisitar siempre la historia de la transición de una manera crítica, no necesariamente ni para exaltar ni para tirar por los suelos. Yo creo que se hizo lo mejor posible. Lo mejor posible con las herramientas que había, ¿no?, en aquel momento. Exacto, pero que nos condiciona en la actualidad, y que es un proceso muy interesante, porque es un proceso en el que intervienen un montón de elementos, un montón de actores, y que tiene un empuje que llega hasta la actualidad, realmente. Pues, David, considero que son dos cuestiones vitales, que todo el mundo debería pensar y reflexionar sobre ello. Les invitamos a que en la bandeja de comentarios pongan, ¿no?, alguna discrepancia, alguna opinión que también quieran manifestar junto a la de David, muy interesante. Y nosotros, David, por hoy ya nos retiramos. Estamos ya exhaustos después de este debate, sobre todo tú, que te has pegado un palizón brutal. Agradecerte, David, tu participación el día de hoy, muy interesante. Es una persona con grandes conocimientos y agradezco que los aportes en este programa de hoy. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias, Álvaro. Encantado. Es un placer siempre discutir y hablar de este tema. Para mí me encanta y me parece muy interesante, así que te agradezco la oportunidad. Y muchas gracias también a vosotros y vosotras que nos habéis estado escuchando. Recordad suscribiros al canal, importante, nos da ese impulso para seguir trayendo a gente tan interesante como David, así como programas especiales de diferentes temas históricos interesantes, así como también, ¿no?, la geopolítica, siempre de moda, siempre tan interesante. Y desde aquí nos despedimos. Un saludo y muchas gracias. Os dejamos una recomendación de un libro sobre el tema de este podcast en la descripción y en el primer comentario, junto con los canales Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver,
para que si te ha gustado este podcast lo compartas y así nos ayudes. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente.